Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. México, Estados Unidos y Canadá fueron los territorios afortunados donde se pudo ver el eclipse solar en su totalidad o casi en su totalidad. En México, las mejores vistas fueron Mazatlán, Sinaloa, y Torreón y Piedras Negras en Coahuila. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, anunció que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsará 3 acciones inmediatas por el asalto de policías y elementos de las Fuerzas Armadas de Ecuador en la Embajada de México en aquel país sudamericano. Alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Guerrero, donde realizaron actos vandálicos al lanzar bombas molotov e incendiaron varios edificios y vehículos. El juez primero de lo familiar de Tijuana, Baja California, sentenció y condenó como moroso por no dar la pensión alimentaria a sus hijos al aspirante de Morena a la alcaldía de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 8 de abril del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. También le doy 2 números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Recuerde que estamos en vivo en La Neta Noticias por el 1150 de AM por Acústica Radio, la nueva opción de la radio en México. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado y nos vamos a las noticias. México, Estados Unidos y Canadá fueron los territorios afortunados donde se pudo ver el eclipse solar en su totalidad o casi en su totalidad. En el caso de México, las mejores vistas fueron Mazatlán, Sinaloa, y Torreón y Piedras Negras en Coahuila. Y es que en el caso de la Ciudad de México, sin importar que fue inicio de semana y reinicio de clases después de las vacaciones de Semana Santa, muchos capitalinos no se perdieron la oportunidad de observar el eclipse total de sol que se convirtió en un espectáculo natural este lunes 8 de abril del 2024 que queda marcado para la historia. La comunidad universitaria abarrotó las distintas sedes que se dispusieron para observarlo. Cientos de jóvenes y personas de todas las edades hicieron filas para poder acceder a los lentes certificados. Tal fue el caso de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, donde se llevó a cabo un picnic bajo la sombra en las islas de Ciudad Universitaria. Allí, expuestos al Instituto de Astronomía, con ayuda de voluntarios, explicaron cómo ver el eclipse de manera segura mediante métodos indirectos de la charla Inicio del Eclipse Solar y la conferencia magistral México bajo la sombra de la luna, Eclipse Solar 2024. En el sitio se ofreció información mediante infografías, carteles, videos, artículos y audios como parte de su actividad en la sombra del eclipse. De igual forma, se registraron largas filas para ingresar a la explanada exterior del Universum, Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se colocaron telescopios con lentes adecuados, pues el fenómeno que se pudo ver se podrá ver de nuevo hasta el 2052. Otros sitios donde también se concentraron decenas de mexicanos para apreciar el eclipse fue
fue en el Zócalo capitalino, así como también en el Cerro de la Estrella. Pero sobre el tema, vamos con información del compañero Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de la Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saludo a ti y a todo el auditorio del país. Pues el eclipse de Sol 2024, como es del dominio público, abarcó en su totalidad algunos estados del norte del país, así como Estados Unidos y Canadá. Un eclipse muy polémico, de misterio, de incertidumbre, de misticismo, pero pues es un eclipse total con el cual se pudo ver lo que ya se esperaba y se esperó pues también hace varios años, concretamente en 1991. Y para cada uno de los habitantes, al menos del Valle de México, pues representó una importante emoción. De cualquier forma, estuvimos monitoreando, maestro Noel, algunas direcciones de protección civil de algunos municipios, no se reportó ningún problema, la gente con mucha civilidad concordó con la protección y sí hubo muchos gafas que se estuvieron vendiendo de última hora. Y la ocasión que ocurrió, pues ya nada más nos dejó la emoción, como bien lo han dado a conocer algunos catedráticos, más allá del misticismo, que iban a aparecer hasta extraterrestres y que iban a iniciar guerras y cosas apocalípticas, y a final de cuentas todo concurrió con normalidad y seguimos viviendo en esta gran nave que se llama Planeta Tierra. Es nuestro informe, muy buenas tardes. Y mire, también le doy a conocer que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, anunció que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsará 3 acciones inmediatas por el asalto de policías y elementos de las Fuerzas Armadas de Ecuador en la Embajada de México en aquel país sudamericano. La canciller señaló que en primera instancia México presentará una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por estos hechos que se registraron el viernes pasado 5 de abril en la sede diplomática de nuestro país en Quito, Ecuador. En el segundo lugar, anotó Alicia Bárcena, México solicitará el respaldo de los 33 países que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y la tercera acción, dijo, será la de presentar una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, para que este caso se presente ante el Consejo General del organismo. En la conferencia matutina de López Obrador que se realizó en Mazatlán, Sinaloa, la canciller agradeció el respaldo al gobierno mexicano por parte de 29 países por estos hechos. Destacó que los apoyos han sido de 20 naciones de América Latina y 9 de la Unión Europea. Mire, también le doy a conocer que alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Guerrero, donde realizaron actos vandálicos al realizar bombas molotov e incendiar varios edificios y vehículos. Los estudiantes llegaron en varios autobuses y descendieron para dirigirse al edificio Tierra Caliente, donde calcinaron diversos objetos. La semana pasada fueron retiradas las vallas metálicas que se colocaron para evitar que los estudiantes realizaran actos de vandalismo en el edificio tras el asesinato del normalista yanqui Cotán Gómez a manos de policías estatales. Entre las acciones que realizaron los normalistas también incendiaron varias unidades automotores al exterior de la sede del Palacio de Gobierno, hasta donde llegaron elementos de bomberos para sofocar las llamas.
Los estudiantes también rompieron los vidrios del Palacio de Gobierno, donde se calcinaron al menos 8 vehículos, algunos de trabajadores del gobierno de la entidad. El juez primero de lo familiar de Tijuana, Baja California, sentenció y condenó como moroso por no dar la pensión alimenticia a sus hijos, esto al aspirante de Morena a la alcaldía de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz. Debido a ello, partidos políticos de oposición exigen al Instituto Electoral del Estado, así como al Instituto Nacional Electoral, no se le permita participar en la elección debido a que la ley se lo impide. Y es que hasta hace poco el dirigente estatal en Baja California de Morena ha demostrado una actitud deplorable hacia su familia. La historia se remonta a la víspera de Navidad del 2014, cuando Burgueño abandonó a su esposa e hijos, dejándolos en una situación de total desamparo. Claudia, madre de los hijos de Burgueño, no tardó en presentar una demanda por incumplimiento de pago de pensión alimenticia el 5 de octubre del 2015. En un intento de engañar al juez, Ismael Burgueño simuló haber consignado la pensión alimenticia en diciembre de ese año, ofreciendo un comprobante de 2,000 pesos como prueba de su supuesto cumplimiento. Sin embargo, este monto no cubría ni de cerca las necesidades de sus hijos durante casi un año de abandono. A pesar de las presuntas amenazas, empleados de Burgueño Ruiz, el 13 de noviembre del 2017, el juez primero de lo familiar de Tijuana, Baja California, en el expediente 2251/2015, lo sentenció y condenó como moroso. Pero la historia no termina ahí. El 29 de noviembre del 2017, Ismael Burgueño apeló la sentencia que garantizaba a sus hijos el derecho a recibir sus alimentos. Ante esta petición dilatoria, los magistrados de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, integrada por Alejandro Isaac Fragoso López, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Olimpia Ángeles Chacón y Columba Amador Guillén, tomaron una decisión contundente en el expediente con número de toca civil 0243/2018, quienes confirmaron la sentencia que condenaba a Burgueño por su negligencia en perjuicio de sus hijos. Aunque la sentencia quedó firme, Ismael Burgueño continuó intentando evadir su responsabilidad, alegando insolvencia para no pagar los alimentos debidos. El mismo juez tuvo que solicitar ayuda a un colega de la Ciudad de México para localizar a Burgueño. Es inaceptable que un aspirante a la alcaldía de cualquier ciudad, alguien que busca liderar y representar a la comunidad, haya demostrado tal incidencia hacia su propia familia. La autoridad debe tomar medidas más enérgicas para garantizar que Ismael Burgueño cumpla con sus obligaciones familiares y no siga afectando a quienes más lo necesitan. La negligencia hacia su familia debería ser motivo suficiente para descalificarlo como candidato. Y es que la Constitución establece que los deudores alimentarios no pueden ser registrados como candidatos a cargos públicos. Es una medida necesaria para garantizar que quienes buscan representar a la comunidad sean personas responsables y comprometidas con el bienestar de sus seres queridos. Ismael Burgueño no solo abandonó a su familia, sino que también intentó evadir sus responsabilidades. A pesar de las sentencias en su contra, continuó buscando excusas para no cumplir con su deber. Esto demuestra una falta de integridad y empatía que no deberíamos tolerar en nuestros líderes políticos. Es hora de que las autoridades electorales tomen medidas más enérgicas para asegurar que los deudores alimentarios no puedan postularse a cargos públicos. Los representantes populares deben ser ejemplos de responsabilidad y compromiso, no de abandono y evasión.
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec detuvieron a un hombre que asesinó a balazos a una perra, esto en calles de la colonia Santa María Chiconautla. Sin embargo, luego de verificar el estatus legal del detenido, los uniformados constataron que el sospechoso pasó cerca de 7 años recluido en el penal de Chiconautla por la comisión del delito de robo con violencia. César Jesús García Pacheco, titular de la Policía Municipal de Ecatepec, detalló que los hechos se registraron mientras los uniformados realizaban patrullajes en la citada colonia, cuando un grupo de personas le alertaron que sobre la calle Mina se encontraban retenidos 2 sujetos que momentos antes le habían disparado a una perrita. Al arribar al lugar, luego de realizar una inspección corporal a los sospechosos, los agentes de seguridad constataron que uno de ellos portaba un arma de fuego tipo revólver. La propietaria de la perrita llamada Galleta indicó que uno de los sospechosos sacó de entre sus ropas la pistola y sin motivo alguno le disparó a su mascota matándola en el lugar, por lo que al notar el acto, algunos vecinos retuvieron a los hombres para posteriormente entregarlos a la policía. Y mire, también le informo que la Secretaría de Marina, en ejercicio de la Autoridad Marítima Naval a través de la Armada de México en funciones de guardia costera, dio a conocer que ayer concluyó el Plan Marina, Operación Salvavidas, Semana Santa 2024, el cual fue implementado del 23 de marzo al 7 de abril del presente año con la finalidad de proporcionar seguridad y vigilancia para proteger la integridad de los vacacionistas nacionales y extranjeros que visitaron los principales destinos turísticos de nuestro país en esta temporada vacacional. Las candidatas a la y candidato a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, así como Jorge Maynes, se reunirán por segunda ocasión con la Iglesia Católica Mexicana para abordar los temas más importantes para la opinión pública y los desafíos que enfrenta la Iglesia en nuestro país. Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo que las reuniones se darán en el marco de la 157 Asamblea Plenaria en el episcopado que realiza esta semana. Y es que la Asamblea Plenaria de los Obispos de México se realizará de este 8 al 12 de abril del 2024 para reflexionar y discernir los desafíos y oportunidades que enfrenta como iglesia en Casa Lago, en el Estado de México, sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El 10 de abril por la mañana se llevará el encuentro con la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y al mediodía el Episcopado Mexicano se reunirá con la candidata Xóchitl Gálvez, y será el día 11 de abril cuando Jorge Álvarez Maínez participe en esta asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y mire, le informo que Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, afirmó que los casos del colegio Repsamen y la línea 12 han sido explicados varias veces y le han deslindado de responsabilidad que le atribuyó ayer en el debate Xóchitl Gálvez, abanderada de Fuerza y Corazón por México, esto allá en el primer debate de ayer. En la explanada del Instituto Nacional Electoral, espacio que albergó el primer encuentro entre los 3 abanderados, Sheinbaum se dijo victoriosa y destacó que las acusaciones lanzadas por Xóchitl Gálvez vayan a afectar su campaña presidencial. Y mire, también le informo que dice, les voy a meter el acelerador, toda la fuerza, porque esta elección apenas comienza y créanme que yo sí me la creo, dijo así el candidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Esto post debate ante integrantes de su partido en la casa de campaña. Tras agradecer todo el apoyo a sus compañeros de campaña y de partido, en sus palabras, Jorge Álvarez Maínez
nunca utilizó la palabra ganador de este debate, pero sí dejó en claro haber dejado plasmado sus ideas y sus propuestas de campaña. Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República, dijo ante la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, debería ser investigado por el gobierno federal por el delito de tráfico de combustible o huachicoleo. La candidata de Fuerza y Corazón por México fue bombardeada por los estudiantes de la Ibero con todo tipo de preguntas. Algunos le encararon ante la falta de una respuesta clara, muchos le aplaudían en cada contestación. Hubo mantas de apoyo y otras más de cuestionamientos por parte de los estudiantes. Entre los muchos temas, hablaron de la seguridad, de la economía, de derechos humanos, relaciones internacionales, así como de las campañas y políticas públicas. Y mire, también ante la grave situación de la sequía en México es necesario y urgente que los futuros gobernantes trabajen en diseñar políticas públicas innovadoras que consideren otorgar estímulos para impulsar un uso más eficiente del agua en la producción agrícola, así como serían los bonos del agua. Pero sobre el tema, vamos con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los redescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que la sequía es ya un fenómeno habitual en México, que hoy se extiende a más de la mitad del territorio nacional y ante su impacto socioeconómico y la competencia creciente por el agua en diversos sectores, es necesario y urgente que los futuros gobernantes trabajen en diseñar políticas públicas innovadoras que consideren otorgar estímulos para impulsar un uso eficiente del agua en la producción agrícola, como serían los bonos de agua, a la industria que apoye e invierta en la tecnificación del riego en el campo. Además, el 76% del consumo total de agua se destina a producción agrícola, 16% para el uso doméstico y 8% al sector industrial. Marcel Morales Ibarra, director de Biofábrica Siglo XXI, señaló que el gobierno federal puede establecer estímulos fiscales o créditos a tasas blandas para empresas, industrias o productores que inviertan en tecnificación o en infraestructura hidroagrícola que coadyuve a mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura y encontrar solución a la crisis del agua. La sequía provoca que hoy, según cifras oficiales, las principales presas agrícolas del país se encuentran por debajo del 40% de almacenamiento y en aquellas regiones de importancia en la producción agroalimentaria, este problema es mucho más agudo. En México, puntualizó Morales Ibarra, hay 6 millones de hectáreas de riego, pero menos de 1.2 millones cuenta con sistemas de riego tecnificado. Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura no solo compromete atender el ineficiente sistema de irrigación que se tiene, hay que considerar el franco y avanzado nivel de deterioro de los suelos agrícolas que, producto del actual modelo de producción, herencia de la llamada Revolución Verde, de mediados del siglo pasado, caracterizado por el desmedido uso de agroquímicos, se ha acelerado en los últimos años. Está demostrado que con la disminución de la fertilización química y el uso de biofertilizantes microbianos, se incrementa esta retención hasta un 40%. El uso de bioinsumos y la disminución de los agroquímicos es otra importante vía para lograr un uso más eficiente del agua, incrementando producción y productividad y sobre todo libera presión al uso doméstico e industrial. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, esta tarde tenemos en la línea telefónica a Manuel Carmona Sosa. Él es autor del libro La ilusión del poder. Estimado Manuel, buenas tardes y gracias por tomar la llamada para La Neta Noticias por Acústica Radio. Noel, pues muy contento de poder tener la oportunidad de estar, que me hayas invitado para compartirme tu auditorio, tu tiempo y la oportunidad de dialogar con tu auditorio, sobre todo para poder anunciar el lanzamiento de mi nuevo libro, que efectivamente así se llama, La ilusión del poder. Muy agradecido contigo de poder estar en comunicación con el auditorio de todo el país. Mi estimado Manuel, pues platícanos rápidamente de qué se trata este libro, La ilusión del poder, el mito de los operadores y las estructuras electorales. Mira, este libro es una investigación que pude llevar a cabo en los últimos 2 años y que tiene que ver con una creencia que se da en este momento en los procesos electorales acerca de que las llamadas estructuras electorales
que es así como se diseña de manera natural la política, a través de grupos que se supone que te hacen ganar las elecciones. Es decir, si un candidato quiere ganar una elección, pues tiene que estar bien con todos los sectores y con todos los grupos que conforman o que se hacen llamar estructuras electorales, como en este caso los sindicatos. Este mito se crea a partir de la cultura del PRI, en el cual se desarrolla a través de sectores que tenían su sector obrero, su sector campesino y su sector popular. Cada sector agrupaba determinados número de asociaciones, como es en el caso de los sindicatos. Es decir, o sea, no tienes que preocuparte por convencer a los votantes, sino simplemente te arreglas con los sectores, con las estructuras electorales, que en este caso eran los líderes de los sindicatos, y los líderes sindicatos se supone que en automático bajaban la línea para que todos los agremiados a ese sindicato pues votaran por el partido que con el que tuvieran ya un acuerdo político. Y así también pasaba con las agrupaciones rurales. Tú hablabas con el sector de la CNC, que era el área que agrupaba a todos los a todas las asociaciones rurales, campesinas, y pues ya con eso ya no tenías que preocuparte por convencer a los votantes, nada más eran arreglos populares con los sindicatos, con las asociaciones, con los comisariados ejidales, y ya con eso tú ya estabas del otro lado. Así es, mi estimado Manuel. ¿Ha habido cambios? ¿Has visto tú cambios en tu libro? ¿Escribes algo de los cambios? Porque pues parece ser que se sigue operando de manera normal e igual que en el pasado, ¿no? Sí, claro, es que lo que ocurre es que a partir del año 2000, que se derrumba el PRI y se derrumba esa forma de hacer política, pero aun cuando estamos ya en una etapa de alternancia, a partir del año 2000 que llega el PAN al poder, y lo que hemos podido observar en los últimos años es que ya el votante ya está muy informado y obviamente el voto es volátil, ya el voto ya no tiene dueño, el voto es de quien lo trabaja, de quien convence, de quien emociona, de quien logra hacer una conexión con el electorado, pues ese es el que va a ganar el voto, no aquel que una estructura, como en este caso recordarás, y hay un tema emblemático que es el caso del sindicato de maestros, que los políticos suponían que si estaban bien con la maestra Elbaster Gordillo, pues nada más era hablar con la maestra, y la maestra se supone que bajaba la línea, y todos los sindicatos, las delegaciones de todo el país, tenían que votar a favor de quien la maestra Elbaster había dicho. Lo cual es un tema, es un mito, esa es una falacia, pues realmente en este momento la gente vota por quien quiere, por quien le simpatiza, por quien le convence, y no por quien el responsable de su gremio le ordene. Es una situación que, aun cuando ya estamos en una etapa de alternancia política, pues muchos políticos siguen pensando que la sociedad sigue siendo menor de edad y que nada más necesita que les digan y que se les dé una instrucción y van a votar por quien ellos digan. Hoy en día, pues el voto es volátil. Si en una elección, en un momento determinado, la sociedad vota de una manera, dentro de 3 años que nuevamente hay elecciones, pues la sociedad califica la forma en que gobernaron las personas a quienes les dieron la confianza en una elección, y pues si trabajaron bien, los ratifican, y si no, pues ahora sí que votan por una opción contraria. Así es, mi estimado Manuel. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, estimado Manuel. Ya habrá oportunidad de platicar más ampliamente sobre este libro que escribiste, La ilusión del poder, el mito de los operadores y las estructuras electorales. Muchas gracias, estimado Manuel. Gracias a ti por la oportunidad de platicar con tu auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, pues amigo Radio Escucha, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 11:50 de AM. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado, una producción de Grupo Acústica.